Le quiero agradecer infinitamente a nuestra querida Andrea Chávez, que anda en este rumbo por la precandidatura, en esta aspiración, esta lucha por la precandidatura a una diputación federal en un distrito local por allá, Distrito Federal de Chihuahua, del estado de Chihuahua, porque va para la diputación federal, esa es la aspiración. Y justo que quería hablar con mi querida Andrea, porque Chihuahua, estado fronterizo, Chihuahua, un estado con claras desigualdades, pues Chihuahua es alguien que tiene mucho que decir y que no ha terminado de encontrar este cauce. Y he visto que, querida Andrea, has estado particularmente recorriendo distintos lugares, colonias, que has visto estas desigualdades, te has acercado a ellas y que incluso nos compartes unas imágenes de esta frontera que no para de contarnos historias simplemente con el hecho de verla. Entonces, mi querida Andrea Chávez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querida Memesi. Es una hemorragia, un placer poder saludar a la audiencia de Sin Censura, saludarte a ti, a toda la gente que trabaja en Sin Censura y por supuesto a Vicente Serrano, que seguramente nos estará viendo, ojalá esté muy pronto por acá con nosotras y con nosotros. Sí, efectivamente me registré como aspirante a la precandidatura a una diputación federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Distrito 3 Federal de Ciudad Juárez. Y uno de los problemas más importantes de mi estado es justamente el tema de la migración, por supuesto, un poco tratando de enlazar el tema de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, de este país vecino, que además es la primer potencia mundial, con la situación y la realidad que vivimos en la frontera norte. Particularmente en Ciudad Juárez llegan muchas y muchos migrantes que no nada más provienen de los países centroamericanos, de Honduras particularmente, de El Salvador, de Guatemala, sino que también recibimos a mucha gente del sur del país, a muchos chiapanecos, chiapanecas, también tabasqueños. Esa es como la condición natural de un juarense, ¿no? Haber llegado en la búsqueda de un sueño, tratando de pasar hacia Estados Unidos y encontrar cierta oferta laboral en la industria maquiladora juarense. Este es un problema grande y yo te compartía unas imágenes de la frontera porque el decreto que firma hoy Joe Biden dice que va a parar con la idea de construir un muro, que era, por supuesto, una de las prioridades de Donald Trump. Y lo que ustedes pueden ver en este momento es que ese muro ya existe desde hace muchos años. No hay, por lo menos en la frontera de Chihuahua, ni siquiera 1 kilómetro sin barda, sin muro. Allí hay una frase muy emblemática, muy representativa del sentir de las y los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos, que dice: ni delincuentes ni ilegales somos trabajadores internacionales. Y es que lo que hacen ellas y ellos es poner su energía, sus talentos, sus servicios al servicio de dos patrias, al servicio de México y de Estados Unidos, para poder sacar adelante a sus familias. Desde luego que en ciudades como la mía, que están atravesadas por todo tipo de violencias, la pobreza extrema, la corrupción, la impunidad, pues la gente tiende a buscar mejores oportunidades. Efectivamente, lo que busca el ser humano es la sobrevivencia, pero qué mejor que pudiéramos establecer con la llegada de Joe Biden nuevos programas de asilo político, de refugio, nuevos programas para los Dreamers. Es importantísimo, desde luego, pero lo que yo siempre he dicho es que la política de exclusión, de expulsión en Estados Unidos no atiende a los republicanos o a los demócratas, sino que es una política de Estado. Esa ha sido mi teoría durante mucho tiempo, porque hemos tenido presidentes demócratas como Barack Obama, que también han continuado con la inhumana deportación, con el inhumano hacinamiento que viven y que sufren nuestros connacionales en los centros de detención de migrantes. A pesar de que llegan los demócratas y a pesar de que existe en el discurso una propuesta de generar mejores condiciones para
las y los mexicanos que cruzan todos los días a Estados Unidos jamás se ve reflejada en la disminución de tasas de deportación, en la dignificación de los espacios de detención, en la dignificación del trato a las y los migrantes. Es bien raro conocer a un juarense o a un chihuahuense que no tenga un familiar en Estados Unidos viviendo como indocumentado, como irregular. Es para nosotras y nosotros un profundo dolor cómo tratan a nuestras y nuestros migrantes, a nuestras y nuestros hermanos, a nuestras y nuestros connacionales. Y a pesar, yo sí quiero continuar con esta línea, a pesar de que pudiera parecer que existe la voluntad de parte de Joe Biden de pasar una iniciativa al Congreso donde va a contar con una mayoría que le pudiera ser favorable. A pesar de ello, lo que yo sostengo es que, al igual que con Barack Obama, muchas veces se atiende a coyunturas mediáticas como lo es esta, en donde, por supuesto, uno de los mayores movimientos contra el expresidente Donald Trump fue que trató muy mal a nuestros migrantes, ¿no? Y entonces Joe Biden, para darle respuesta a toda esta inercia que se ha generado en medios de comunicación, no solo locales en Estados Unidos, sino internacionales, ha generado una respuesta a través de este decreto. Como ustedes pudieron ver, la frontera ya está amurallada. Como ustedes saben, las tasas de deportación no disminuyeron con los demócratas en el gobierno y lamentablemente las políticas de exclusión y de expulsión son políticas de Estado, porque si mantienen en condiciones inhumanas los centros de detención de migrantes, no lo hacen por falta de recursos, como si se pudiera ver aquí en México con los centros de detención migrantes mexicanos que aquí existen, en Tapachula, Chiapas, en Tijuana. Hay muchos centros de detención de migrantes en donde, pues, ¿qué más quisiera el gobierno federal? Darles las mejores condiciones a los compañeros que llegan de Centroamérica, pero ellos sí que tienen el recurso para que todas y todos ellos, los mexicanos y los centroamericanos, puedan tener una estancia digna en el proceso de regularización de su condición migratoria. Creo que la llegada de Joe Biden es, desde luego, difícil porque llega a cambiar el panorama de cómo se ha venido manejando la relación Estados Unidos-México, porque desde luego la cabeza del gobierno, Joe Biden, pues cambia con una serie de ideas nuevas, con una serie de ideas distintas a las que venía manejando Donald Trump. Pero yo sí creo que Andrés Manuel, como hombre de Estado que es, junto con el canciller Marcelo Ebrard y junto con todo un gabinete que le apoya en sus decisiones y que nosotras y nosotros apoyamos, la amplia mayoría de mexicanas y de mexicanos, cuenta con las habilidades necesarias para retomar y revitalizar la relación México-Estados Unidos. Por supuesto, la firma del Tratado de Libre Comercio entre los dos países y Canadá, pues representa una luz para las mejores condiciones económicas, para las condiciones de los y las trabajadoras internacionales, pero yo sí creo que la voluntad la tendríamos que ver cristalizada antes de poder decir qué bueno que existen estos decretos, porque como ven, desde el inicio ya se equivocó, la frontera está amurallada ya, y entonces tendrían que destruir la muralla que ya existe si quieren que ese decreto funcione y sea pues legítimo y tenga la voluntad de ayudar a México.